Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues ya estamos en esta sección de en esta mañana, en la que, bueno, pues como cada mañana les digo, es un tema de reflexión, un tema devocional, a veces le decimos, pero es una reflexión simplemente que hacemos que hago con ustedes y relacionada con una lectura de la Biblia, en este caso en el libro de Mateo, que es el que hemos estado viendo. Hemos venido en una secuencia ordenada desde el principio. Vamos avanzando hasta terminarlo. Estamos en el capítulo 26 el versículo 1 al 16. En esta parte de este libro, en este libro de Mateo, yo les he venido diciendo que se describe pues el ministerio del Señor Jesús, su vida y su ministerio. Mateo, Marcos y Lucas hacen más o menos una descripción de este tiempo del Señor Jesús. Y conforme uno va avanzando en el libro, la historia va caminando. Empieza con el inicio del ministerio de Jesús. Bueno, no inician presencialmente en eso los tres el libro de Mateo, pero de algún modo podemos ver en los primeros capítulos cuando inicia el ministerio del Señor Jesús, cuando es bautizado por Juan. Y bueno, pues de allí podemos venir, porque recordemos que antes de ese evento del bautismo de Juan, un poquito antes, no tenemos referente histórico de lo que hizo Jesús como joven. El último evento que se tiene referencia es cuando él se quedó en el templo y estaba hablando con los rabinos o los maestros del templo, y sus padres fueron por él, que se había perdido el niño. Y lo más que menciona Lucas por ahí, creo que dice, y crecía en sabiduría y en gracia. Es lo más que se dice. Pero de ahí ya luego tenemos todo ese espacio digamos, se estima que tiene unos 12 años el niño, 12, 13 años, y de ahí vuelve a aparecer Jesús hasta los 30 años. Entonces, de edad de 30 años. Entonces tenemos un hueco como de 20 años, más o menos, 18, 20 años, que no sabemos cómo fue su juventud, cómo fue su infancia y como joven. Nada más dicen que crecía en sabiduría y en gracia. Bueno, entonces, el libro de Mateo, nos describe ya ahora su ministerio del Señor Jesús, y conforme vamos avanzando vamos descubriendo qué fue lo que hizo, los mensajes que él dejó, que compartió, las parábolas las que él enseñaba al pueblo, y también ya en este punto ya vamos viendo cómo el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos que el tiempo para su ministerio está por llegar, o sea, el tiempo de ser crucificado. Cuando Jesús, en el versículo 26 del 1 al 16, dice así: cuando Jesús terminó todas sus enseñanzas, dijo a sus discípulos, fíjense, se dirigió a ellos: como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Sabemos que Jesús ya en este tiempo había sido un personaje se había hecho muy famoso, muy conocido. ¿Por qué? Porque él venía enseñando cosas que la gente lo sorprendía, la sabiduría con la que él enseñaba. Por otro lado, iba haciendo muchos milagros. Tenemos que reconocer esto también. Y por eso los jefes o los religiosos, como en este caso los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, se reunieron, decían, con Caifás, porque decían, esto hay que terminarlo, este hombre pues está moviendo lo establecido por todos ellos, es que ya era como que algo propiedad de ellos, la religión,
Si este Jesús viene y nos está moviendo todo, digamos, está moviendo a toda la gente y con conceptos y pensamientos, enseñanzas que desafían nuestra autoridad. Entonces vamos a arrestarlo y matarlo. Pero decían durante las fiestas, pero decían no durante las fiestas, para que no se alborote tanto la gente. En ese tiempo iba a haber mucha gente. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. En eso se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba en la mesa, ella le derramó el perfume sobre la mesa. Los discípulos al verlo se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús los oyó y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres les tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Fíjense qué interesante, ¿no? Él dice, Señor Jesús, les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, donde el Señor Jesús va a morir, será también, dice, se hablará también lo que hizo esta mujer. Y se está cumpliendo, yo estoy hablando de ella. Esta mujer que hizo este acto de una muestra de respeto y de cariño por el Señor Jesús en ese momento, que los demás no lo entendieron. Yo creo que si hubiéramos estado en el momento, tal vez pues también hubiéramos caído en lo mismo que los discípulos. Y, oye, estás desperdiciando todo ese perfume tan costoso. Lo hubieras usado en otra cosa y no lo hubieras tirado derramarlo de esa forma. Pero el Señor Jesús los corrige, dice: ustedes me tienen a mí un corto tiempo. Porque estamos hablando del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Digo, hay que guardar las proporciones, ¿verdad? Por eso lo decía él. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Se acuerdan de él? Y empezamos a ver aquí la traición. Y les dijo: ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entregaré a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde ese entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús. Fíjense cómo es puedo imaginarme que a lo mejor ese acto de esta mujer, o eso que vio Judas, como que lo hizo reaccionar a él de una forma, pues digamos, era así que negativa. Dijo: si están desperdiciando esto, pues mejor voy a sacar provecho de esta situación y a ver qué se puede hacer. Y se fragua la traición de Judas. O se va dando la traición de Judas. Hay sabiduría en el conocimiento del llamado de Dios y del tiempo de su cumplimiento. Jesús les dice a sus discípulos que 2 días más tarde, el día de la Pascua, Él será sacrificado como el Cordero de la Pascua para redimir a toda la humanidad. De esta manera se prepara para cumplir fiel y enteramente la voluntad de Dios Padre. Y los líderes religiosos tienen consejo para matarlo. O sea, se han reunido para atentar contra la vida de Jesús. Todas las cosas suceden bajo la soberanía absoluta de Dios. Preocupados de que se levante un alboroto en el pueblo, los líderes religiosos tratan de evitar el día de las fiestas de las Pascua para arrestar y matar a Jesús. Sin embargo, en su soberanía, Dios utiliza a Judas Iscariote para tomar a Jesús como el Cordero Pascual y Redentor. Dios utiliza la conspiración de los malvados como instrumento de salvación a la humanidad y hace que todas las cosas ayuden a bien a aquellos que son fieles en cumplir su ministerio. Mientras que las potestades de las tinieblas conspiran contra la vida de Jesús, resplandece un tesoro, un hermoso acto de consagración de una mujer. El Señor se encuentra en la casa de Simón en Betania cuando una mujer lleva un vaso de alabastro de perfume y lo derrama sobre su cabeza. Los discípulos enojados le reprenden por considerarlo como un desperdicio de algo muy costoso. No obstante, a esto Jesús piensa diferente. Tendrán siempre a los pobres con ellos, mas no así será el momento para prepararlo para su sepultura.
La mujer derramó el perfume como una muestra de devoción y amor por Jesús. Nada de lo que entregamos al Señor como los bienes materiales o el tiempo es un desperdicio, ya que estamos glorificando al Señor y acumulando tesoros en el cielo. Si amamos al Señor de corazón, podremos desprendernos con gozo de aquello que es lo más valioso para nosotros. Como lo hizo esta mujer, porque se dice que fue una cantidad importante, costosa, muy costoso lo que ella estaba haciendo, el perfume que ella derramó sobre el Señor Jesús en ese momento. De ahí la molestia o la inquietud de sus discípulos de escribir, quedar escrito que mencionaron que, bueno, y si en vez de hacer esto lo hubieras donado a los pobres, hubieras servido de algo. Porque ellos veían como un desperdicio, como una forma de un despilfarro, derramar ese perfume de esa forma. Pero el Señor Jesús les corrige. Esto no es eso. Es un acto como dice, se describe como de acto de devoción, de respeto y de amor por el Señor Jesús. ¿Qué esta mujer hizo? ¿Cómo motivada? ¿Por qué? ¿O cómo lo entendió ella? A veces creo que nos cuesta trabajo entenderlo, porque debió haber sucedido algo muy muy importante en la vida de la mujer para que haya tomado esa decisión ella. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Bien dicen que pues es más fácil, decía el Señor Jesús que era más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico. ¿Por qué? Porque era una cantidad dicen, si se tenía uno que desprender de una cantidad importante de dinero que esta mujer había ahorrado seguramente, o tenía, y lo compró y lo fue y lo derramó sobre el Señor Jesús. Y esto, si usted lo trae a nuestro contexto actual, ¿cuánto trabajo nos cuesta desprendernos de un bien económico, de un bien, o dejar de hacer algo que sabemos que nos va a proporcionar un ahorro, un recurso, para invertirlo en la obra de Dios? La verdad es que cuando hablamos de eso, decimos, bueno, a ver, espérame, ¿para qué lo quieres? ¿Dónde lo quieres invertir? ¿Para qué lo van a hacer? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Vale la pena realmente? ¿Será útil? Y empezamos a justificar, incluso hasta dicen algunos con versículos bíblicos, si no va a haber un despilfarro en esto que se va a hacer, y nos contenemos. Y pues decimos, bueno, es que no es el Señor Jesús al que lo estoy haciendo, porque es para una congregación, un grupo, que no lo justifica de alguna manera. Y empezamos a argumentar muchas cosas. Dicen, bueno, es que esto sucedió, hasta bíblicamente podríamos decir, bueno, es que este fue un acto específicamente en las que esta mujer fue al Señor Jesús y lo hizo en la persona de Él. Hoy por hoy yo no lo puedo hacer porque el Señor Jesús no está aquí. Pero recuerden que ayer veíamos que el Señor Jesús les enseñaba, si ustedes lo hicieron por estos más pequeños que están aquí, es como si lo hicieran por mí, decía Él. Entonces, bueno, podemos argumentar muchas cosas, pero hoy por hoy tenemos que darnos cuenta de que el agradecimiento, un gesto como este de esta mujer, el mismo Señor Jesús lo dijo, lo profetizó, así dijo, y esto se va a ser recordado cada vez que se recuerde. Cuando yo me preparé para ir a la cruz, se van a acordar de este acto de esta mujer. Y así está sucediendo. Nos acordamos de ella cada vez que viene esto a nuestra mente. Así que ponderemos, diría alguno, pongamos en la balanza, yo le diría, las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Justificada, injustificadamente, a lo mejor podremos poner muchos argumentos. Pero yo creo que el mejor argumento que podemos tener, o la mejor justificación, es que si usted quiere hacer algo, le nace y siente de veras el deseo, como esta mujer sintió seguramente el deseo de compartir algo importante en este caso sí fue el Señor Jesús, pero con los demás, yo creo que no se limite, le diría yo, no se ponga trabas, hágalo.
Si Dios pone en su corazón hacerlo, hágalo. Y seguramente que habrá una retribución, o diríamos en lenguaje muy religioso, una bendición para su vida también. Digo, porque a veces no quiero usar muchas palabras religiosas porque en algún momento hay personas que no lo van a entender igual. Pero digo, pero usted se va a sentir bien, va a sentir que Dios recompensa también su generosidad y su buen corazón. Y como él decía, si lo haces a los más pequeños es como si lo hicieras a mí. De algún modo yo creo que todos deseamos hacer las cosas buenas, las cosas de mejor manera. El ambiente, las condiciones a veces nos limitan, nos limitamos. Yo le invito a que ponga en la balanza, pondere y mida el alcance de lo que usted quiere y desea hacer. Eso es lo que nos ha traído el tiempo con Dios en esta mañana.